¿Qué tal amigos y hermanos de tu canal Fieles a Jesucristo? Espero que todos se encuentren muy bien. El catolicismo romano es sin duda uno de los sistemas de creencias más confusos que existen en la cristiandad hoy día. Este sistema de creencia tiene como verdadera la creencia del papado, es decir, una persona que está a cargo sobre el gobierno universal de la iglesia. Sin embargo, Jesús lo dejó muy claro en el libro de Mateo cuando dijo que los gobernantes ejercen dominio sobre las naciones y se enseñorean sobre ellas. Sin embargo, entre nosotros Jesús dijo que no será así. El que quiera ser más grande será vuestro servidor, será el más pequeño. En este video vamos a estar mostrando 5 razones bíblicas y históricas por las que no existió un papa en Roma. Número 1. No existe una sola evidencia de que Pedro haya sido obispo en Roma, ya que en el Nuevo Testamento no hay un solo ejemplo de que Pedro haya estado en Roma. Tampoco vemos en las Escrituras que cuando el apóstol Pablo envía saludos a los cristianos de Roma, haya saludado al Papa Pedro. Qué raro, ¿no? Eso significa que Pedro no estaba en Roma y que tampoco fundó la iglesia en Roma. También debemos entender que el historiador Eusebio de Cesarea, cuando cita a los primeros obispos en la iglesia en Roma, cita principalmente a Lino como el primer obispo de Roma. Eusebio de Cesarea dice: después del martirio de Pablo y de Pedro, Lino fue el primero en obtener el episcopado de la iglesia en Roma. Pablo lo menciona cuando se escribe a Timoteo desde Roma en la salutación al final de la epístola. Y esto lo confirman muchos historiadores y teólogos, aún historiadores católicos. El teólogo católico vietnamita Peter C. Phan escribió: la Iglesia Católica considera a Pedro como el primer papa, pero las primeras listas de sucesión, preparadas por Ireneo, 200 después de Cristo, y el historiador Egésipo, 180 después de Cristo, y posteriormente atestiguada por Eusebio de Cesarea, 339 después de Cristo, identifican a Lino, no a Pedro, como el primer papa. Algo que debemos entender es que cuando este teólogo católico dice de que Lino fue el primer papa, lo que en realidad se estaba refiriendo es a que fue el primer obispo en Roma y no Pedro. Ahora, también debemos entender que esta palabra papa se usaba en el mejor sentido de la palabra como un padre, y es por esa razón que el historiador Garry Will asegura de que no hubo obispo ni papa en la primera iglesia y que el término papa se usaba para varios obispos en la iglesia primitiva. El papado no nació al mismo tiempo que la iglesia. En palabras de John Henry Newman, mientras los apóstoles estuvieron en la tierra, no hubo obispo ni papa. Pedro no fue obispo en Roma. No hubo obispos en Roma hasta al menos 100 años después de la muerte de Cristo. El término papa en sí no estuvo reservado para el obispo de Roma hasta el siglo V. Antes de eso se usaba para cualquier obispo. Número 2. Tenemos que entender que principalmente en la iglesia primitiva no había un gobierno universal. Esto mismo que venimos comentando también lo comenta el teólogo e historiador Joseph F. Kelly, que dice que en la primera iglesia romana no había un solo obispo, simplemente había un colegiado de presbíteros, es decir, no había un obispo universal, porque esto no existía en la primera iglesia. Este también confirma lo mismo que dijo el historiador Garry Will. La palabra papa no se usó exclusivamente para el obispo de Roma hasta el siglo IX, y es probable que en la primera comunidad romana un colegio de presbíteros en lugar de un solo obispo tuviera el liderazgo. Número 3. El Canon 6 de Nicea dice claramente que había regiones y lugares donde Roma tenía jurisdicción, pero también dice que Alejandría tenía jurisdicción en ciertos lugares donde no tenía jurisdicción Roma. Por eso mismo reconoce que lo mismo era para el obispo de Antioquía y para los demás obispos. El obispo de Alejandría tendrá jurisdicción sobre Egipto, Libia y Pentápolis, así como el obispo romano en cuanto a lo que está sujeto a Roma. Lo mismo sucede con el obispo de Antioquía y los demás, sobre lo que está bajo su jurisdicción. Si alguien ha sido nombrado obispo en contra del juicio del metropolitano, que no llegue a serlo. En el caso de que sea conforme a los cánones y al sufragio de la mayoría, si 3 están en contra, su objeción no tendrá fuerza. Esta es una evidencia clara que ni Roma ni el Papa de Roma gobernaban sobre toda la iglesia de los primeros siglos. Número 4.
Uno de los conocidos y llamados papas, como el Papa Gregorio el Grande, destruyó por completo el papado. Este aún dice que quien se llame a sí mismo obispo universal es precursor del anticristo. Miremos lo que dice. Ahora digo con confianza que todo el que se llama, o desea ser llamado, sacerdote universal, es en su exaltación el precursor del anticristo, porque orgullosamente se pone por encima de todos. Y por la soberbia es llevado al error, porque como hombre malvado quiere aparecer por encima de todos los hombres. Por eso, todo el que aspira a ser llamado sacerdote único se exalta por encima de todos los demás sacerdotes. Número 5. Principalmente tenemos que entender que la mayor parte de los padres citaban Mateo 16:18 no de una forma propapal, ya que Mateo 16:18 lo entendieron los padres de forma diferente. La confesión de Pedro era la que tenía el peso de autoridad y no la persona de Pedro. Es decir, ¿a quién confesó Pedro? A Jesús. La iglesia está fundamentada sobre aquella confesión de Pedro. ¿Y a quién confesó Pedro? A Cristo. Es por eso que San Agustín de Hipona lo pone muy claramente en muchísimos de sus escritos y concluyen que la roca es Jesucristo. Agustín de Hipona dijo: porque la piedra, Petra, era Cristo, y sobre este fundamento fue edificado el mismo Pedro. Porque no se puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Porque tú eres Pedro, Petrus, y no tú eres la piedra, Petra, se le dijo. Pero la roca, Petra, era Cristo, en quien confesando, como también confiesa toda la iglesia, Simón fue llamado Pedro. Pero sé que después expuse muy a menudo las palabras de nuestro Señor. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, de la siguiente manera, que la iglesia sería edificada sobre aquel a quien Pedro confesó, diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Así, Pedro, Petrus, que habría tomado su nombre de esta piedra, Petra, simbolizaría la iglesia que está edificada sobre esta piedra y que recibió las llaves del reino de los cielos. Porque no se le dijo: tú eres la roca, sino tú eres Pedro, porque la roca era el mismo Hijo de Dios, Cristo. Simón Pedro, al confesar a Cristo como lo confiesa toda la iglesia, fue llamado Petrus, Pedro. Y bueno, mi gente, podemos seguir nombrando y mostrando evidencias contundentes de que no hubo un obispo universal en la primera iglesia y que en los primeros siglos del cristianismo no había tal cosa como un obispo en Roma, sino que había un colegiado de obispos, como muchos historiadores y teólogos lo hacen ver. También tenemos que recordar que los padres de la iglesia, la mayor parte creían que la iglesia estaba edificada sobre la confesión de Pedro, y así como lo deja ver Agustín, la confesión de Pedro es que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que la iglesia está edificada sobre Jesucristo y no sobre un hombre.